La sociedad romana, regida por unas normas de conducta y ética determinadas, era muy promiscua y liberal, donde las relaciones sexuales fuera de la pareja eran consideradas totalmente normales, y donde, para los ciudadanos libres, existía una gran libertad sexual. El derecho romano aseveraba que una mujer a los 12 años ya era oficialmente matrona, es decir, una esposa honorable con todas las aptitudes. La idea era que las relaciones sexuales precoces ayudaran a la niña a llegar a su pubertad y a regular sus ciclos menstruales. No era raro, por tanto, que en Roma una niña de 9 años en adelante ya estuviera casada y desflorada. Hoy en día, mientras algunos utilizan la técnica del coitus interruptus, en la antigua Roma se desaconsejaba porque retener la eyaculación al final del coito perjudicaba los riñones y la vejiga. El sexo en Roma tenía sus matices simpáticos. Por ejemplo, se pensaba que literalmente la matriz absorbía el semen después de tener sexo. Entonces las damas involucradas en estas peripecias físicas se levantaban rápidamente para evitar tal absorción o corrían a lavarse las partes íntimas. Un ciudadano podía tener y mantener relaciones sexuales fácilmente con su esposa en casa, con un hombre en los baños, con una prostituta en un burdel o con un esclavo, y ser solo criticado si no era capaz de mantener cada cosa en su lugar. La moral de la sexualidad romana giraba alrededor de la idea del control. Existía una gran promiscuidad fuera del matrimonio. Ser esposa tenía más que ver con el estatus social que con el placer, y las costumbres dictaban que el hombre casado podía mantener tantas relaciones sexuales como quisiera. En Roma se creía que el amor disminuía la capacidad de pensamiento racional y era visto como algo ridículo. Un beso en público de un matrimonio resultaba algo indecente, pero nadie exigía a las mujeres casadas que no recibiesen visitas libremente, aunque debían mantener una serie de códigos morales y sociales determinados. La homosexualidad en Roma era muy común y no era condenada. Estas relaciones mantenían unas reglas muy precisas en la pareja homosexual. Siempre existía un amo y un sometido, siendo estos últimos, generalmente, jóvenes de clase social inferior o esclavos. No estaba permitido ni bien visto que un ciudadano romano mantuviera sexo anal con otro ciudadano romano, pero no existía ningún impedimento moral ni legal si lo hacía con un esclavo. Por tanto, puede decirse que en el sexo entre hombres gobernaba una firme distinción de roles que estigmatizó la pasividad masculina adulta como una muestra de servilismo. Para un varón libre, ser penetrado por otro varón era vergonzoso, además de una segunda razón: consentir ser usado como mujer y esposa. En una sociedad patriarcal como Roma, se pensaba que cualquier comparación de un hombre con una mujer humillaba grandemente al hombre. Las relaciones amorosas o sexuales entre personas del mismo sexo en Roma no eran nada fuera de lo ordinario. El hombre romano podía elegir para llevarse a la cama entre su esposa y un esclavo varón, normalmente joven. Para los romanos, sin embargo, el sexo entre dos mujeres era algo atroz. Escasamente se relacionan en la literatura romana casos de lesbianismo, y si se hace es con el fin de denunciarlo. Los romanos ligaron el poder al sexo oral, creando roles dominantes y sumisos. Aunque el cunilingus se consideraba una práctica sucia, gracias a algunas pintadas hechas en los baños públicos y a palabras talladas en las paredes, se sabe que algunos prostitutos masculinos esperaban en las esquinas de estos baños a mujeres que solicitaran sus servicios.
Practicar una felación o un cunilingus, ya fuera un hombre o una mujer el ejecutor, lo convertía en culpable. Según la jerarquía romana de la degradación sexual, un hombre sospechoso de haber estimulado oralmente a una mujer se rebajaba más que uno que fuera penetrado por otro hombre. Se le imponía el estatus legal de infame, al mismo nivel que prostitutas, gladiadores y actores, lo cual le impedía votar y representarse a sí mismo ante un tribunal. En la antigua Roma existía un amplio desarrollo de la prostitución. Las prostitutas eran educadas para la conversación y el placer. Debían llevar vestimentas diferentes, teñirse el cabello o llevar pelucas amarillas, y eran inscritas en un registro. En el año 1 después de Cristo, el registro contaba con 32.000 prostitutas inscritas. Las prostitutas que estaban registradas en las listas públicas eran conocidas como meretrices, mientras que las prostibulae ejercían su profesión donde podían, librándose del impuesto. Las conocidas como ambulatarae recibían ese nombre por trabajar en la calle o en el circo, mientras que las lupae trabajaban en los bosques cercanos a la ciudad y las bustuariae en los cementerios. Las prostitutas de más alta categoría eran conocidas como delicatae y tenían entre sus clientes a senadores, negociantes o generales. Generalmente, la mayoría de las prostitutas se podían encontrar en burdeles llamados lupanares, establecimientos que contaban con licencia municipal. También se encontraban prostitutas cerca de los circos y anfiteatros o aquellos lugares donde el sexo era un complemento de la actividad principal, tabernas, baños o posadas. La mayoría de lupanares de Roma se encontraban en el Esquilino y el Circo Máximo. Los más elegantes eran situados en la cuarta región. Los lupanares generalmente eran identificados en la calle con un gran falo que era iluminado por la noche. Generalmente eran decorados con murales alusivos al sexo, y en las puertas de las habitaciones era habitual encontrar una lista de precios y servicios. Existen referencias de algunos prostíbulos que eran frecuentados por las mujeres de las clases sociales más elevadas que acudían para mantener relaciones sexuales con chicos jóvenes. Los sprintia eran unas monedas utilizadas en Roma, probablemente en el siglo I a.C., para solicitar y pagar los servicios en burdeles y de las prostitutas en la calle. En una cara de la moneda se mostraba la imagen del acto solicitado y en el reverso el precio del mismo. También existe la teoría que las monedas pertenecieron al emperador Tiberio y que formaban parte de algún juego sexual, puesto que ninguna de estas monedas ha sido hallada en la excavación de un burdel. No puede estar completa esta relación sobre las costumbres amatorias y sexuales de la antigua Roma sin hacer mención a vicios, tales como la infidelidad, la promiscuidad y el incesto. Como se preguntan muchos, ¿quién no fue adúltero en la antigua Roma?